Bueno, se acabó el foro de innovación de innovación americana. Estuvo muy bueno el foro, se trataban temas muy interesantes. En realidad desarrollaron la innovación, como la generación de la innovación desde diversos temas, el impacto de la innovación tanto en un país como en las empresas, qué tanto puede impactar las empresas, y por último trataron el tema de recursos humanos, que lo manejaron expertos, ¿no? Y estuvo bastante interesante. Voy a hacer hincapié en dos temas que fueron los que más me gustaron y hablaré un poco de cómo fue el transcurso. Para empezar habló el presidente Tabaré Vázquez, bueno, lo habrán visto en las noticias. Después habló Nicolás, el de One Laptop Per Kid, y presentó 5 puntos fundamentales para crear la innovación. Él presentó 5 y se le agregaron, yo diría que pusieron 2 puntos más durante el resto del foro, pero quiero contarles estos 5 que son los principales y en realidad abarcan todos. ¿De dónde vienen las ideas? Él dice que las diferencias marcan crean la innovación, ¿no? Hay dos enemigos, marcó. Un enemigo es tratar del el mejoramiento continuo, no es amigo de la innovación, y la disciplina tampoco es amigo de la innovación. No que sean malos factores, no que sea malo para una empresa, pero definitivamente no ayudan a generar esa innovación, ¿no? Y por último habló de la perspectiva y de la cultura, ambos factores importantísimos para generar innovación. Yo creo que en TCS, ¿cómo lo podemos aplicar? Tratando de pronto de generar espacios que no sea tan, ¿cómo decirlo? Donde la homogeneidad se rompa un poco, que si aún seguimos procesos en la empresa, podemos encontrar también espacios donde la innovación la podemos trabajar un poco más abiertamente y podamos, sabiendo utilizar toda la diferencia que hay entre uruguayos y con el mundo, podamos utilizarlo para ideas buenas que nos sirvan a nosotros pues bastante. O sea, esa es como la base y ahí es donde yo creo que nos dieron un poquito duro, ¿no? Bueno, siguiente a eso hablaron del impacto de la innovación en un país. Finlandia y Nueva Zelanda fueron los dos países como referentes. Hubieron más países, pero esos dos países definitivamente marcaron porque tienen mucho parecido, bueno, encontraron cierto parecido con Uruguay. Recomiendo leer las PPTs de Finlandia. En realidad se parece mucho, trabajaron el software como una gran herramienta y crecieron impresionantemente. Después nos saludó el gobernador de California, muy interesante, no lo había escuchado hablar como gobernador. Y habló el ministro de Economía, estuvo muy interesante lo que dijo el ministro, algunas cosas, yo me atreví a preguntarle otro par, pero habló sobre todo de que va a quitar los impuestos a las exportaciones de software. No sé si podremos tener la PPT esa también como prueba. Y bueno, después empezaron a hablar las empresas en realidad cometieron un error, yo creo que de pronto no le pasaron información. El impacto en la innovación en las empresas hubiera sido bueno que lo presentaran o cómo manejaron las innovaciones. TCS habló en la primera parte, para no crear confusión, TCS habló de cómo se genera la innovación, lo cual tiene un tremendo brazo, pero en Uruguay tenemos que aplicarlo, ojalá pudiéramos generar esa herramienta. Bueno, en las empresas, ¿qué fue lo que pasó? Las empresas se dedicaron a hablar sobre los productos que tenían y que eso era como había marcado la innovación, pero entonces no aportó mucho al foro porque a mí no me interesa saber cómo funciona un marcapasos, cómo funciona un detector de cáncer. Bueno, como ingeniero sí me interesa, pero no para manejar el tema de la innovación. Entonces creo que ahí fue donde cometieron el error. Google habló en la parte de las empresas, el de Google fue desafortunadamente demasiado pobre. Bueno, y por último, cómo se manejan los recursos humanos con la innovación, cómo está cambiando la educación de los niños. Vieron que ellos plantean que ya la educación ya no, el salón ya tiene que romperse las barreras, no podemos seguir educando como se educaban los tatarabuelos o los abuelos, ya todo es una nueva tecnología, una nueva forma de llevar la información, entonces la educación tiene que variar y eso nos afecta en que ahora está muy el pensamiento complejo de las comunicaciones y la buena toma de decisiones es lo que requiere una persona para poder estar bien ubicada. De resto, el estudio continuo o el trabajo repetitivo definitivamente no va a ser una herramienta que se proyecte a futuro. Bueno, esto fue todo.
Juan Salazar y yo fuimos al evento, yo la pasé muy bien, Juan también, estuvimos en todas las conferencias. Y nada, si tienen más dudas no me busquen a mí, busquen a Juan. Chao.